se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras... Ahora sí, comenzamos, Aurelio. Bien, las elecciones y el movimiento obrero. Pocos sectores tienen una dependencia tan grande sobre los que pueden ser los resultados electorales de los próximos meses como los trabajadores. La vez pasada decíamos que cuando un empresario dice que le va mal, muchas veces, otras no, pero muchas veces lo único que está diciendo es que ha dejado de ganar plata. En cambio, cuando un trabajador dice que le va mal, es porque no llega a fin de mes. Claro, que hay una gran diferencia ahí. Hay una gran diferencia. Claro que sí. Está dejando de comer todos los días. Claro, sí. O disminuyendo la cantidad de comidas, o disminuyendo la calidad de la comida, o directamente ha caído en la desesperación de la falta de trabajo. Así es, sí. De modo que, y es claro además, que el signo más distintivo, creo, que ha caracterizado al gobierno de Macri, a estos casi 4 años de gobierno de Macri, es el ataque a los trabajadores, el ataque a sus condiciones de existencia, a su seguridad laboral, a su ingreso, a sus derechos y al movimiento que los representa y que defiende esos derechos, mal o bien, que es el movimiento obrero. El último episodio es simplemente un episodio, por lamentable y ridículo, hasta ridículo que sea, del ataque del presidente en Rosario el Día de la Bandera, una cosa muy desubicada, porque además es un acto donde no había ciudadanos sino niños, que aprovechó para echarle la culpa a Hugo Moyano y al movimiento sindical de los problemas que han caído sobre el país y que son responsabilidad directa suya. Los trabajadores no han hecho, y los trabajadores ni sus dirigentes han hecho absolutamente nada que justifique que el Banco Central haya estado pagando tasas del 71%, que haya estado privilegiando a los usureros internacionales y locales, al sistema de bancos, que haya privilegiado la especulación financiera sobre la inversión y el trabajo. Ni han hecho absolutamente nada para que, todo lo contrario, han protestado para que el país entre sectores enteros de la industria, entre una situación ruinosa por una política de apertura, entre comillas, económica, que consiste en desmantelar todo el sistema de protección de, por ejemplo, la industria textil, de la industria metalúrgica, llevando al cierre de nuestras empresas, en un mundo en el cual cada vez más, hasta los Estados Unidos, actúan con un criterio estrictamente protectivo de sus propias producciones. El mundo actual tiene problemas de sobreproducción, tiene problemas de crisis crónica de la economía. Muchos economistas están señalando que el conjunto de la producción mundial va hacia una situación que ya vive Japón desde hace más de 10 años, que es una situación de estancamiento económico. ¿Cómo se le llama a eso? Que es una situación de inflación, Japón no tiene inflación. Una situación de estancamiento económico. La economía, una recesión. La economía no crece más.
con picos Sí. de recesión. Pero Ajá. lo característico de la situación de Japón es que no se crece, no hay crecimiento. No hay crecimiento, hay un estancamiento económico que como si la economía quedara fijada en un punto Sí. y no avanzara, no pudiera avanzar. Esa situación está afectando en este momento en general a todo el mapa europeo, y aunque en los últimos años ha crecido un poco la economía norteamericana, podría globalizarse. Es conocido el hecho, por lo menos entre la gente que sigue la información económica, que las tasas chinas también han decaído, que aunque China sigue teniendo índices de crecimiento superiores al 6% anual, pero no hay que olvidar que viene de tener tasas promedio del 10 y hasta del 11%. Entonces hay un proceso de ralentización del conjunto de la economía, pero de ninguna manera una situación de catástrofe como la que ha quedado sumida la Argentina durante los años de Macri. Sí. Nuestro caso es un caso especial, así como lo es en relación a lo que es a los episodios de crisis monetaria que sucede en el mundo, digamos, cuando los otros países se resfrían, la Argentina queda en cama. Claro. Entonces, bueno, es una situación de vulnerabilidad en la cual ha sido colocada por las políticas de este gobierno. Esas políticas tienen como uno de sus ejes la destrucción de lo que para los núcleos de poder económico concentrados es un excesivo costo laboral. Ese excesivo costo laboral incluye cosas como los aportes jubilatorios. En realidad añoran la época en la cual la gente, cuando cumplía cierta edad, tenía que ser mantenida por los hijos, porque no existía la jubilación. Todo lo que ha representado para la masa de la población argentina ciertos índices de salud pública, de cobertura de la seguridad social y demás, para esta gentuza es costo. Y entonces han logrado, con ese patrón, en realidad han logrado bastante en estos breves 3 años y pico, porque prácticamente los salarios y las jubilaciones han perdido un poder adquisitivo que como mínimo está en el orden del 12%. Digamos, nuestros oyentes pueden haber percibido que de un año a esta parte ha habido una especie de decrecimiento de la actividad sindical. A pesar de que hemos tenido un que otro paro general, hemos tenido movilizaciones, pero es un fenómeno notable para el que quiera observarlo, digamos, ¿no? Que la situación de catástrofe que se vive en sectores enteros de la producción y el trabajo, sin embargo no han tenido como correlato una actividad sindical de protesta contra esas situaciones que fuese más o menos pareja con la gravedad de los hechos. Eso se debe a que cuando se cunde la desocupación y cunde el miedo a perder el trabajo, en realidad la actividad sindical sufre un proceso de decadencia, porque los trabajadores de la actitud solidaria y colectivista que generalmente practican para defender sus intereses se tornan más individualistas, temerosos de perder el trabajo, y en consecuencia se ven desalentadas las protestas, y en lugar de la protesta lo tiende a ocupar la resignación.
Y a veces hasta la negociación de decir, antes que cierre, flexibilizamos. Exactamente. La resignación, el renunciamiento de derechos laborales para por lo menos conservar el trabajo, tener un pedazo de pan que llevar a la casa. En el momento actual en que, digamos, las fuerzas políticas, los frentes políticos han quedado ya más o menos configurados, las candidaturas están lanzadas y demás, dentro del campo nacional y popular aparecen con cierto grado de legitimidad dudas acerca del significado que tienen los pasos que se han ido dando y que han ido constituyendo esta especie de unidad del panperonismo que digamos que va a representar bajo la fórmula de Frente por Todos. Sí. Y como ocurre siempre, aún dentro del campo nacional y popular, aparecen observaciones críticas particularmente hacia lo que sería una especie de prudencia excesiva o de aquiescencias, y hasta se interpreta como aquiescencia frente al desastre, frente al gobierno de Macri, frente a la situación que están atravesando los distintos sectores de la clase trabajadora, y que no estarían siendo suficientemente defendidos por el universo sindical. A mí me da la impresión de que, en primer lugar, esa crítica, por lo menos cuando se formula desde el propio campo nacional y popular, omite ser, en primer lugar, más duro con los que en tal caso merecen recibir una crítica más dura. Que vendría a ser la responsable de la política económica que se está implementando en el país. No hablo del gobierno, sino dentro del campo, dentro del campo nacional y popular, dentro del movimiento nacional. Cualquiera que tenga un mínimo de memoria, que no quiera practicar la amnesia, recuerda con facilidad que el primer sector que enfrentó al gobierno de Macri es el movimiento obrero. En un contexto en el cual toda una serie de gobernadores que hoy han terminado por concurrir a la fórmula de Fernández y, digamos, a colaborar con la unificación de las fuerzas nacionales para echar a Macri, no podemos olvidar que estaban en una situación de aquiescencia o de pacto de gobernabilidad con el gobierno de Macri, mientras el movimiento sindical hacía paros, actos, manifestaciones y era prácticamente el único sector que enfrentaba al gobierno mal o bien. Entonces, hoy por hoy queda claro además que la presión de los sindicatos ha sido muy alta en el orden nacional, como impulso hacia la unidad. Es más, el conjunto de los sectores en los cuales está internamente dividido el movimiento obrero ha terminado por confluir íntegro en el frente de todos. Frente por todos. Claro. No hay en este momento, salvo algún personaje absolutamente marginal y representativo del movimiento sindical, ningún dirigente sindical que esté respaldando a Macri. Barrio Nuevo creo que sí. En Barrio Nuevo estaba respaldando a La Baña. Ahora.
y por supuesto actuaba como un bombero, digamos, de la lucha por la unidad. Pero los miembros del triunvirato, Acuña y Daer, se han expresado con toda claridad, y Acuña, digamos, es un tipo considerado como un hombre de Barrio Nuevo, y sin embargo se ha expresado con toda claridad en el apoyo a la fórmula. Es decir, el hecho absolutamente feliz por lo menos para los que estamos de este lado de la trinchera, digamos, ¿no? Sí. De que se haya terminado de producir una confluencia donde, salvo figuras como Schiaretti, que evidentemente quiere respaldar a Macri, o digamos, o la fórmula melancólica, digamos, de Labaña y Urtubey, que creo que van a ser una fórmula perdedora, salvo ellos, todos los demás sectores del peronismo y del progresismo nacional han terminado confluyendo en la fórmula Fernández después de ese paso atrás, que fue un acto de inteligencia política y de generosidad por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese hecho feliz no debería omitir el recuerdo de que en realidad el sector que ha hecho punta en el enfrentamiento con Macri ha sido el sector, digamos, que representa a los trabajadores, el movimiento obrero argentino, digamos, en sus distintas variantes, con los sectores que han tenido una actitud más combativa y los que han tenido una actitud más complaciente, pero en conjunto, digamos, es el movimiento obrero o el sindicalismo peronista y afín, el que ha hecho la punta, por un lado en el enfrentamiento y por otro en la lucha por la unidad. Sí. Moyano ha terminado, digamos, en fotos con Cristina y con Alberto Fernández, e incluso antes de que estuviera proclamado Alberto Fernández, señaló que él, si tuviera que votar por Cristina, votaba por Cristina, después de un largo periplo que en algún momento significó haber colaborado con el triunfo de Macri en el 2015. Pero reflejando la tendencia espontánea de la clase trabajadora argentina, de una manera o de otra, más coherente o menos coherente, el conjunto del movimiento obrero se ha alineado de esa manera. Y un caso particular que muestra el rol que asume frente a estas elecciones el movimiento sindical, es justamente el caso de nuestra provincia, donde, si bien divididos, porque son dos grupos de sindicatos diferentes, que coinciden ambos en respaldar las candidaturas de Fernández en Córdoba, y coinciden ambos en respaldar esa formación y en rechazar la postura de la boleta corta y del juego a favor de Macri del gobernador, pero una porción casi mayoritaria, casi unánime del sindicalismo cordobés se ha pronunciado a favor de votar en las próximas elecciones con la idea clara de echar a Macri. Esas dos formaciones son una que postula la candidatura de Hilda Bustos y que está conformada por entre otros sindicatos, hay unos 15 sindicatos, de los cuales yo recuerdo como los más renombrados, a bancarios y a la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba y al Sindicato de la Alimentación. Y hay otro conjunto de sindicatos que
que son los que están alrededor de la CGT, antes llamada Nacional Popular, donde está el secretario general Sallén, y donde está además Gabriel Suárez, el dirigente de Luz y Fuerza, que estarían postulando la candidatura de Franco Sallén a diputado nacional. Pero ambos, aunque tengan una disputa por quiénes son los candidatos que postulan, están dentro del frente de todos que postula la candidatura de Fernández Fernández. Mañana va a quedar determinado ya simplemente cómo se conforma la lista. Así es, la única confirmada que es Gabriel Esteves hasta ahora, ¿no? Confirmada no hay nadie. Ajá. No. La prensa interpreta que Gabriel Esteves estaría encabezando la lista, pero es una interpretación. Claro, todavía no se ha dado a conocer. No, la lista... Porque se menciona también a Eduardo Castelo, pero también es como que ha quedado pareciera ahí. Que no. Pareciera que no. Porque ha perdido fuerza ya esto de la posibilidad que forme a Castelo. Aparentemente a Castelo mismo no querría formar parte de la lista, en tanto y cuanto formar parte de la lista, obviamente enfrentar la decisión de Chiaretti. Claro. Y se rumorea que a Castelo aspiraría a ocupar un lugar en el gobierno provincial. Pero son rumores, son rumores. Yo diría que hasta que no veamos... hasta última hora, digamos. Mañana, hasta última hora, hasta que no veamos aparecer la lista. Claro. Todo esto son nada más que conjeturas, rumores y en tal caso operaciones de prensa. Claro. Pero no son noticias. Lo que sí es noticia, porque es una cosa absolutamente comprobada, fehaciente, clara, es este alineamiento de prácticamente todo el movimiento, o una parte mayoritaria del movimiento obrero de Córdoba, alrededor de la candidatura de Fernández Fernández. Que si nos guiáramos por el peso que puede tener en la clase trabajadora, bueno, tendríamos que pensar que eso augura un buen resultado electoral en Córdoba, pero sabemos que no es así, como que esto era así en otras épocas, pero que hoy es una cosa mucho más relativa. Pero de todos modos, a los efectos de lo que estamos analizando acá, muestra que hay de parte del movimiento obrero un alineamiento claro en todo el país. Y eso nos está hablando, además de los propios dirigentes del movimiento sindical, nos está hablando de la clase trabajadora como sujeto político que tiene hoy por hoy por lo menos una clara determinación de que está jugándose su destino en los próximos años, por lo menos en la batalla por echar a Macri. Esa batalla que bueno, esperamos que termine exitosamente, pero que no podemos mirar con ojos triunfalistas, ni mucho menos, sería un pecado mortal. Creo que va a determinar, va a ser determinante del destino del país, pero muy particularmente va a decidir si los trabajadores argentinos siguen siendo de una manera u otra un factor de poder en la política nacional, como han sido desde la época del nacimiento del peronismo hasta hoy, o si son arrinconados más aún todavía, tanto en el sentido social, económico como político, por un gobierno imperialista que, como el propio Macri señala, va a seguir haciendo lo mismo, pero más rápido. Así es, así lo ha dicho él. Claro. O sea que en realidad creo que nuestros oyentes que dependan de un trabajo, que dependan de un salario,
deberían reflexionar profundamente, y los militantes sindicales de toda la escala, digamos, los delegados de fábrica, los delegados sindicales, digamos, los delegados de empleados, tendrían que ponerse esta campaña al hombro, porque estamos pasando por un momento en el cual la clase trabajadora no puede, y el movimiento obrero no puede de ninguna manera, si quiere vivir, no puede de ninguna manera pensar que va a lograr satisfacer sus aspiraciones y defender sus derechos únicamente con medios reivindicativos sindicales, y prescinde de la política. Es un momento en el cual la clase trabajadora necesita vitalmente de la política para poder salvar lo que ha logrado en la historia argentina y seguir viviendo. Gló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano. No hay mayor soberanía que una banca nacional. Los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero.